Hoy hablaremos de un tema muy importante y este tema es elegir. Estamos acostumbrados a elegir. Todo en nuestra vida es una elección. Aunque a la luz de la palabra de Dios, solo hay una elección que es fundamental y representa todas las elecciones que haremos en el transcurso de nuestra vida. En Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: «Y Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Hay una figura muy interesante, y esta figura es un árbol. Por un lado, el árbol de la vida, y por otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta es una alegoría. La alegoría es la representación de algo o de algunas cosas que tienen un significado simbólico. Veremos de qué se trata esta alegoría. Tanto Adán como Eva simbolizan la humanidad de la que procedemos y fueron puestos delante de dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol que no debían comer, porque el fruto de este árbol traía muerte. En cambio, el árbol de la vida, puesto en medio del huerto, les traía vida. Sin embargo, tuvieron la libertad de elegir. ¿Qué representa el árbol de la vida y qué representa el árbol de la ciencia del bien y del mal? El árbol de la vida, querido amigo o amiga que nos escucha, representa a Dios. Y así como el árbol de la vida representa a Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás, el enemigo de Dios, quien es la fuente de muerte para el hombre. Eso está escrito en el libro de Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 14. También representa todo aquello que no es de Dios y que también causa la muerte del hombre. Ahora, veamos el árbol de la vida. El hecho de que Dios hubiese puesto al hombre frente al árbol de la vida en medio del huerto nos muestra que el deseo profundo de Dios era que el hombre le recibiera como vida al comerlo y asimilarle metabólicamente a fin de que Dios llegase a ser el elemento constitutivo del hombre. Dios, que es la vida, quiere ser el alimento del hombre. Todo lo que es Dios representa la vida. El capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Podemos decir que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El versículo 4 dice: «En Él, en esta palabra o verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Observe esta frase tan profunda. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante dice: «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo». Aquella luz verdadera, Dios mismo, la vida increada, venía a este mundo, y también dice que aquel verbo fue hecho carne. Que la palabra, aquella palabra que contenía la vida, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora podemos ver cómo el árbol de la vida representa a Dios mismo, a Dios encarnado, a Dios hecho hombre, como el Verbo divino que contiene la vida divina, eterna e increada, y este Verbo encarnado es Cristo, que nos dice: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Observe, querido oyente,
que no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre, porque la vida, que es el propio Dios, es inherente al Hijo, que es Cristo. Podemos decir que Él es el fruto del árbol de la vida, que contiene vida, y este fruto es para que el hombre tenga vida. Es interesante porque en el capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan, dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. La vida está inmersa en Él y como árbol de vida, disponible para que el hombre pudiese alargar su mano y alcanzar la vida. Es tan importante la figura del árbol de la vida que se la ve en Apocalipsis. En el capítulo 22, que dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El hecho de que el árbol de la vida creciera a los dos lados del río significa, en primer lugar, de que este árbol estaba dispuesto para que su pueblo pudiese alcanzarlo y disfrutar de su fruto. ¿Qué árbol es el que podría representar el árbol de la vida? En Juan 15, Jesús dijo: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Podríamos decir que el árbol de la vida, en su figura, en su alegoría, es una vid, porque Jesús dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. Este árbol cumple por la eternidad lo que Dios se propuso desde el principio: que el hombre fuera nutrido con la vida divina. A pesar de que el camino al árbol de la vida le fue cerrado al hombre debido a su caída, sin embargo, Cristo, el árbol de la vida, es el suministro de vida que está disponible a lo largo del río de agua de vida que representa el Espíritu. Donde el Espíritu fluye, allí se encuentra el suministro de la vida, que es Cristo. ¡Qué figura extraordinaria! Por un lado, el árbol de la vida representa a Cristo mismo como el alimento para el hombre, y en medio del árbol de la vida, el río que representa el Espíritu sale del trono de Dios y desciende por la calle, que es el camino, que también es Cristo. Hasta aquí hemos visto que lo que estas figuras representan. El árbol de la vida, que representa a Dios, y al árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa a Satanás. Ahora, para usted que me está escuchando, ¿será que estas figuras también están presentes hoy delante suyo? Debo decirle que sí, que exactamente como Adán y Eva estuvieron frente al árbol de la vida y frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, estamos nosotros delante de estos dos árboles. Y depende de nosotros el alargar la mano y tomar el árbol de la vida. En el capítulo 30 de Deuteronomio, en el versículo 19, dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Con estas palabras quiero animarle a que usted abra su corazón y toque en lo profundo al Señor Jesús. Él es la vida y la vida está escondida en Él. Puede usted invocar el nombre de Jesús,
confesar con su boca que Jesús es el Señor, creyendo en su corazón que Dios le resucitó de los muertos, entonces usted será librado de la muerte y comerá el fruto de la salvación que contiene la vida. Que hoy podamos elegir a Cristo como el árbol de la vida y podamos tener la experiencia de la siguiente frase: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.